Bueno, qué bendición que estamos acá para gozarnos, para disfrutar de la adoración que nosotros juntos como iglesia le hacemos a nuestro Dios. Es un gozo para cada uno de nosotros poder estar acá cada domingo alabando el nombre del Señor. Rolly en su oración decía, hoy somos pocos, mañana seremos más. Y es una realidad, pero también decía que la obra no es nuestra, la obra es de nuestro Dios. Y eso es lo más importante, lo que tenemos que tener presente. Esta obra es de nuestro Dios. Esto no es una obra humana. Lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar la semilla del Evangelio. El Señor es quien dará el crecimiento. Es interesante la manera en la que el mundo ve a la iglesia. Hoy en la mañana yo conversaba con un amigo venezolano, por cierto, y él me decía, ¿cómo te va lo de la iglesia? Y yo, bien. Y decía, yo sé que dentro de unos años eso va a ser tremendo proyecto. Y entonces yo le decía, sí, eso esperamos. Me decía, pues no puedo creer que a ti sea el único que te vaya mal. Porque todas las iglesias, la gente de los pastores, eso lo va muy bien. ¿Sabes? ¿No? Y es la idea que se tiene de lo que es una iglesia, que es como un negocio. Y claro, como salen por el YouTube y por la televisión y por YouTube y por todos estos lugares, incluso periodistas haciendo reportajes de estos pastores que tienen mega iglesias, que son millonarios, y toda esta historia, la teología de la prosperidad, y entonces parece que se piensa que yo decía, no te creas, no están así. Esta obra no es mía, esta es una obra divina. Si el Señor quiere que crezca, pues crecerá. Y así entonces es lo que tenemos nosotros que tener presente. ¿Saben? En el año 1965, escucha esto, Nixon. Bueno, yo creo que, no sé si todos conocen la historia, en el año 1965 ocurrió algo en Cuba. Y es que muchos pastores fueron llevados presos por diversas causas, pero básicamente fue por la causa del Evangelio. En el año 59, los barbudos, al mando de Fidel Castro, estos grupos de comunistas que subieron a la Sierra Maestra y después pues se adueñaron de Cuba, pues sencillamente en el año 65 ya parece que las iglesias les estaban cayendo un poco gordas y apresaron a muchísimos pastores. Solamente en la Convención Bautista de Cuba Occidental creo que fueron casi 80 pastores los que fueron presos. Algunos fueron presos durante meses, otros durante 1 o 2 años, 3 años, otro creo que estuvo 10 años, uno creo que estuvo 20 y tantos años preso. Los acusaron de muchísimas cosas, los acusaron incluso de ser agentes de la CIA, pero en el fondo la idea era porque eran hombres que estaban predicando el Evangelio. Y el gobierno cubano pues se ensañó de ellos. ¿Qué sucedió? ¿Se acabó la iglesia en Cuba por eso? Por supuesto que no. Y hoy está más floreciente que nunca. Porque hoy en Cuba entera hay un grupo de hombres y mujeres también que continúan predicando el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Cristo. Hermanos, porque hay una realidad y es la que estaremos viendo esta tarde. Ningún poder político, por poderoso que sea, podrá detener el avance del Evangelio. Ningún poder político, escuchemos bien, por poderoso que sea, podrá detener el avance del Evangelio. ¿Y por qué podemos estar seguros de esto? Pues vamos al libro de los Hechos. El libro que hemos estado estudiando todo este tiempo y que todavía nos quedan unas cuantas semanas. Les invito a buscar en el libro de los Hechos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 21. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12, versículos del 1 al 25, perdón. Hechos 12, del 1 al 25. Y dice así la palabra de nuestro Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano, a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel,
y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró consumido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permite, Señor, que nosotros podamos no solamente entender esta palabra, sino también ponerla por obra, Señor. Que nosotros no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Es nuestro mayor anhelo, Señor. Permite que sea tu palabra expuesta esta tarde y no palabra de hombre, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ningún poder político, escuchemos bien, ningún poder político, por poderoso que éste sea, podrá detener el avance del Evangelio. ¿Y por qué podemos estar seguros de esto? En primer lugar, y lo vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 17, porque la mano de Dios la respalda. Es la mano de Dios la que respalda el avance de su palabra. Es la mano de Dios la que respalda el avance del Evangelio. ¿Qué sucedió aquí? Herodes Agripa I, que es este Herodes que se narra acá en este capítulo, porque el nieto de Herodes el Grande, que fue aquel Herodes que mandó a matar a todos los niños cuando Jesús nació. Este es el nieto de aquel Herodes. Y este Herodes entonces, molesto por todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, ahí en Jerusalén, con los creyentes, todas estas cosas que estaban pasando, pues tomó a Jacobo y lo mató a espada. Mató a Jacobo. Y viendo que los judíos se habían puesto contentos con esto, porque los judíos en aquel punto ya eran también enemigos del cristianismo. Y viendo que los judíos se habían puesto contentos, entonces cogió a Pedro, lo metió en la cárcel, para entonces después sacarlo a los días y entregárselo al pueblo, para hacerle un juicio. Un juicio, ¿cómo se llama este tipo de juicio cuando es del pueblo? Sumarísimo, no sé. Los abogados que tenemos aquí, bueno, ya no vamos a poner a esta altura, ¿no? Para hacer un juicio delante del pueblo. ¿Para qué? Para que entonces fuera ejemplarizante. Y ya quizás no fuera solamente la muerte de Jacobo, quizás un poco escondida, que mucha gente no se enteraron, o sí, porque muchos judíos se enteraron. La idea era que ahora mucha más gente pudieran ver lo que le iba a pasar a Pedro.
Por supuesto, este Herodes estaba buscando también, no votos, sino estaba buscando la gracia, ¿no?, de todos los judíos, ya que él era el rey de toda esta ciudad, toda esta zona de Israel. Estos sucesos ocurrieron mientras los judíos estaban celebrando la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Era una fiesta que duraba aproximadamente 7 días. Y en este tiempo entonces que sucedieron las cosas es que apresan a Pedro. Por supuesto, Herodes inteligentemente dijo: déjame no echarles a perder la fiesta a los judíos, no quiero mezclar las cosas, pero en cuanto ellos terminen su fiesta, entonces yo les voy a sacar a Pedro, seguramente para después del juicio matar también a Pedro. La idea era esta. Y cómo Herodes apresa a Pedro, porque esto es lo interesante ahora. Herodes simplemente no cogió a Pedro y lo puso en una celda. Dice la Biblia que lo puso en una celda con 16 soldados custodiándolo en guardias de 4 por 4 guardias 4 veces al día para que ninguno estuviera cansado, y además estaba encadenado. Vaya, ni que fuera el peor de todos los criminales, Pedro. Pero resulta que Dios estaba en el asunto, y eso es lo que Herodes no había considerado. Resulta que Dios estaba en el asunto y ocurrió entonces el milagro. ¿Qué sucedió según este pasaje? Un ángel del Señor libró a Pedro de la cárcel. Y lo tenemos acá desde el versículo 8 hasta el 11. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Pedro pensaba quizás que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amados, lo que Herodes no había considerado era que Dios estaba en el asunto. Lo que Herodes no había considerado era que Dios estaba en el asunto de su reino y que nada ni nadie iba a detener el avance del evangelio. Ya Pedro, liberado, entonces va donde estaba la iglesia orando, a la casa de María, la madre de Marcos. ¿Y qué pasó? Interesantísimo. Pedro llama, sale una muchacha. La iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia había acabado de saber que a Jacobo lo habían matado a espada. Y que Pedro lo que le quedaba, yo estoy convencido de que la iglesia está orando: Señor, sabemos, entendemos que Pedro también va a morir, porque era lo lógico que Pedro también muriera. Por eso entonces cuando llega Pedro y toca la puerta de donde estaba la iglesia reunida orando, quizás de madrugada, lo más probable, sale una muchacha y lo escucha, y de gozo, ¿qué hace? En vez de abrir la puerta a Pedro, se va corriendo a dar la noticia. Increíble. Pedro está allá afuera. ¿Qué le sucedió a la iglesia? ¿Tú estás loca? ¿Tú oíste mal? Debe ser su ángel. No sé, pensaron, alguna visión, algún ángel con la voz de Pedro. No sé. No sé qué pudieron haber pensado en ese momento la iglesia. Lo que la iglesia no estaba consciente de que quizás era una realidad que Pedro estaba ahí. Pero era Pedro. Era Pedro porque Dios estaba en el asunto y Dios había liberado a Pedro. Pedro finalmente entra donde estaba la iglesia y le narra todo lo que Dios había hecho. Ustedes se imaginan cómo Pedro debió haber narrado. En Lucas no nos da detalles. Lucas solamente dice: Pedro les narró lo que el Señor había hecho. Pero yo imagino a Pedro lleno de pasión, como era Pedro, el más apasionado, el más intrépido de todos los apóstoles. Imagino cómo Pedro debió haberles contado aquello. Además, porque todos los días no se aparece un ángel y te libera de la cárcel. Todos los días no se aparece un ángel y te libera de la muerte, porque básicamente eso fue
lo que sucedió. ¿Cómo entonces nosotros, qué enseñanzas tiene este pasaje para nuestras vidas ahora? Estos 17 versículos. ¿De qué manera nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Porque es una historia sencilla. Herodes mata a Jacobo, mete a Pedro en la cárcel, el ángel lo libera, Pedro va y le cuenta a la iglesia las maravillas. ¿Qué tiene esto para nosotros, para nuestras vidas de enseñanza? En primer lugar, que es Dios quien va a respaldar el avance de su palabra frente a los que gobiernan en este mundo. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Es Dios quien respalda su palabra. Hasta ahora habíamos visto a Dios respaldando su palabra, habíamos visto a Dios respaldando el evangelio frente a quién, a los religiosos de esa época, frente a los judíos. Como los apóstoles, los creyentes estaban sufriendo a manos de todos aquellos que estaban gobernando, pero no políticamente, sino religiosamente. Y ahora entonces, Pedro, Jacobo, la iglesia, está sufriendo a manos de Herodes, del rey Herodes. Sin embargo, Dios mete sus manos en el asunto, envía a su ángel y dice, no, el evangelio va a continuar. Nosotros, hermanos, los ciudadanos comunes, a pesar de tener derecho y vivir bajo leyes que pudieran respaldarnos en un país como este, somos débiles ante la jerarquía política, porque vivimos en un mundo lleno de corrupción, y eso lo tenemos que saber. El reino de Dios no es el reino de este mundo. Vivimos, a pesar de que vivimos en un país que Dios ha usado para la extensión de su reino, porque es una realidad, porque de este país han salido muchísimos misioneros a predicar el evangelio en el resto del mundo. Pero este no es un país cristiano. La iglesia no es la niña de los ojos del gobierno, no lo fue nunca, ni nunca lo será, porque repito, el reino de Dios no es el reino de este mundo. Y aunque vivimos en un país que hoy todavía tenemos libertades para reunirnos, todavía tenemos libertades para salir a la calle con algún cartel, créanme, no sabemos hasta cuándo eso pudiera durar. Yo no sé cuántos de nosotros ya éramos cristianos cuando vivíamos en nuestros países, los que vivíamos en otros países, porque Romy nació aquí. Pero los que vivíamos en otros países, no sé cuántos eran cristianos allá y cuántos sufrieron el acoso de nuestros gobiernos por ser creyentes. Nuestros países, ciertamente es muy diferente en nuestros países a lo que es aquí, pero créanme que este tampoco es un país cristiano. Aunque tengamos gobernantes republicanos de derecha que estén a favor de leyes, que estén a favor de las escrituras, no es un gobierno cristiano, no es un país cristiano. Por tanto, tenemos que estar al tanto de que en cualquier momento la iglesia pudiera ser atacada también por los que nos gobiernan, ya sea de manera federal, ya sea de manera estatal, ya sea por el condado, por lo que sea. De hecho, les cuento que hay muchos lugares en este país donde está prohibido ya construir iglesias. ¿Cuál es la razón? Según muchos, porque ya hay muchas iglesias construidas y está prohibido seguir construyendo iglesias. Ya ahora mismo, para encontrarte un shopping center donde tú puedas rentar un espacio para una iglesia es muy difícil, porque lo han ido prohibiendo. Y poco a poco, aún este país, un país que ha ayudado a tantos otros a través de la extensión del evangelio, se está haciendo cada día más anticristiano. Y nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Tenemos que saber que somos la iglesia de Jesucristo, los que llevamos adelante el reino de Dios. Y el reino de Dios, créanme, no es el reino de este mundo, aún viviendo en medio de este país. Y entonces, tranquilos, Dios está en el asunto. Pero ¿y Jacobo? ¿Y qué pasa con Jacobo? Me estás alentando, pastor, pero yo estoy leyendo que Jacobo sí fue muerto. Ciertamente sí. Algunos vamos a quedar en el camino. Algunos vamos a quedar en el camino. Ya lo hemos visto, lo vimos con Esteban. Pero ¿saben qué? Lo más importante es entender y saber que aunque algunos quedemos en el camino, aunque mañana a mí me apresen, a mí me maten,
¿Quién es el pastor de la iglesia Camino de Vida? Tú, pues tú, ven, pan. Desapareció. Ali, ¿dónde está? No sabemos. Hace un mes que no sabemos dónde está. ¿Lo habrán matado? No sabemos. Aunque eso suceda, la iglesia Camino de Vida va a seguir adelante. Pero que nos aprecien a todos, aunque nos maten a todos el día de mañana, si eso sucede, el evangelio va a seguir adelante. Porque Dios siempre se va a guardar hombres y mujeres fieles que continúen con la proclamación de su palabra. Y ahí está el ejemplo de Pedro. Sí, ciertamente Jacobo fue un mártir del evangelio, Jacobo fue muerto a manos de Herodes, pero Pedro fue liberado y continuó predicando el evangelio. Pedro murió viejo predicando el evangelio. Muchos apóstoles, como vimos aquel día, la mayoría de todos los apóstoles murieron, pero dejaron hombres y mujeres fieles a los cuales ellos le proclamaron el evangelio. Y fíjense si ha llegado lejos la proclamación del evangelio, que llegó a Cuba, llegó a Venezuela, está aquí en Miami y seguirá. Nada ni nadie ha podido detener a la iglesia de Jesucristo. Y eso nos tiene que dar a nosotros, hermanos, mucho ánimo. Mucho ánimo. Porque si estamos acá, si el Señor nos dejó, lo mismo que les dije la semana pasada, si el Señor nos ha dejado aquí, después de habernos rescatado, es precisamente para proclamar el evangelio de Jesucristo. Podemos estar confiados, hermanos. Podemos estar confiados en que Dios está respaldando su palabra. Confiados en que el evangelio seguirá adelante, a pesar de las bajas que podamos tener. Confiados en que ningún sacrificio se va a comparar, hermano, y esto es bueno que nosotros lo tengamos presente. Ningún sacrificio que nosotros podamos tener o hacer se va a comparar con la gloria que nos espera a nosotros y a todos los que formamos parte del pueblo de Dios. ¿Saben? Cuando Herodes mató a Jacobo a espada, ¿qué creen que pasó con Jacobo? Gloria a Dios por eso. ¿Saben? Para este mundo lo peor que puede suceder es morir. Sin embargo, cuando usted es un creyente, como Pablo decía, es lo mejor que le puede suceder. Y ya salimos de este mundo de desgracia y de complicaciones y ya no tenemos que pagar más renta, ni tenemos que pagar más, ni tenemos que cogerle más el poncho a los carros, ni nada de eso. Oigan, ustedes se imaginan, yo estoy cansado, yo me levanto todo el día por la mañana y saber que tengo que llevar a mis hijos a la escuela y digo, le sumo, hermano. Ya, estamos en la presencia de Dios, en la gloria eterna con nuestro Padre Celestial. ¡Qué bendición! Amados hermanos, qué gozo saber que Dios siempre se guardará hombres y mujeres fieles que llevarán adelante su reino. Ahora, hay otra enseñanza clara en esta primera parte del pasaje que también debemos tener presente. Tenemos que confiar plenamente en el respaldo de Dios, pero tenemos que estar claros que confiar en que Dios nos estará respaldando no nos exime de vivir de rodillas ante este tipo de circunstancias. Todos sabemos que Dios hace la obra, todos sabemos que Dios nos va a respaldar, pero esto no nos puede eximir, esto no puede hacer que olvidemos que tenemos la responsabilidad de vivir de rodillas ante Dios por estas circunstancias. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Mientras Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando. La iglesia no se volcó a las calles, hermanos, a exigir los derechos constitucionales de Pedro. La iglesia no se volcó a la calle. Libertad para Pedro, liberen a Pedro, liberen a Pedro, liberen a Pedro. Como se convocó una manifestación, liberen a Pedro, liberen a Pedro. No estoy en contra de que en algún momento se pueda hacer una manifestación y todo eso. Pero la iglesia lo que tiene que hacer es usar su arma más poderosa. Y el arma más poderosa que tiene una iglesia de Jesucristo es la oración. Es la comunión con su Dios. Hay problemas, tenemos situaciones. Rolly está preso por predicar el evangelio. Mariela está llorando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por supuesto apoyar a Mariela, irnos para su casa y tirarnos de rodillas en aquella sala, en aquel patio, hasta que llegue Rolly y toque la puerta y saque a Romy y vire corriendo para atrás porque no crea que es Rolly, y así se forma una tremenda historia. O que nos llamen por teléfono y digan, caballero, Rolly está en la presencia del Señor. Una de dos.
Pero la iglesia lo que tiene que hacer es orar. Orar, orar y orar. Ahora no estamos en ese tipo de problemas, pero no sabemos si mañana lo pudiéramos tener. La iglesia tiene que orar. Amados, que nuestra teología no nos aleje nunca de la oración. Somos una iglesia que cree fervientemente que la obra es de Dios. Somos una iglesia que cree fervientemente, que Dios es quien hace todas las cosas y que todo está en las manos de Dios y que Dios es responsable, es la causa, la consecuencia de todas las cosas, pero que eso no nos aleje de orar. Que nuestra teología no nos aleje de la oración, porque es una responsabilidad también y un mandato divino que tenemos que orar sin cesar. Este pasaje nos deja también una tercera enseñanza muy importante para nosotros. No podemos callar la obra que Dios hace en medio nuestro. No podemos callar la manera en la que Dios trabaja en medio nuestro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro no llegó solamente a la iglesia y dijo: caballero, después les cuento. Estoy apurado porque Herodes me está buscando. Me voy para mi casa. Pedro se fue a mi casa, me voy a esconder en una cueva. Pedro tuvo la paciencia de estar con la iglesia y contarle a la iglesia las grandes cosas que Dios había hecho con él. ¿Cuántos testimonios nosotros no tenemos? Ayer en el encuentro de hombres que tuvimos, que además fue una bendición, no solamente por la comida, fue una bendición. Contamos todos nuestros testimonios de conversión, cómo el Señor había hecho con nuestra vida, de dónde el Señor nos había sacado. Y es una maravilla cuando uno escucha 6, 7 hombres hablando y de dónde el Señor los sacó. De dónde el Señor me sacó a mí, de dónde sacó a Rory, de dónde sacó a Niso, de dónde el Señor nos sacó a nosotros. Incluso Alex contaba su historia, un muchacho que nació en el Evangelio, padres misioneros, pastores de toda la vida, y como él contaba: a pesar de todo esto yo fui rebelde en mi adolescencia y cómo Dios me sacó de ahí también. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros a través de nuestras vidas, hermano, cuéntelo, dígalo, plásmelo. Ese no es el Evangelio, ¿sabe? Pero eso sirve de fortaleza para cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Hermano, como iglesia debemos mantenernos unidos en oración por todos los que hoy predican el Evangelio y están en serios problemas con sus gobiernos. Como iglesia debemos orar porque no sabemos mañana qué pudiera acontecer en este país. Ahora bien, como iglesia podemos estar confiados que pase lo que pase, el Evangelio no se va a detener, porque es Dios el que respalda y sustenta su obra. Interesante la presencia del ángel del Señor, que fue quien liberó a Pedro de la cárcel. ¿De cuántas cosas el Señor no nos habrá librado por medio de sus ángeles? Nosotros no sabemos de cuántas cosas el Señor nos ha librado, pero sí nos ha librado. Predicar el Evangelio, y no sé cómo será en Venezuela, Nixon, predicar el Evangelio hoy en Cuba es una historia. Y yo estoy seguro que el Señor ha respaldado mediante ángeles que nosotros ni idea hemos tenido nunca. Nos ha respaldado de muchísimas cosas, pero de muchísimas cosas. Hay ejemplos de sobra. La palabra de Dios, amados, no puede ser detenida por nadie. El plan de Dios para salvar mediante su palabra no fue detenido ni será detenido por nadie. Recordemos, hace más de 2000 años, cuando la palabra encarnada de Dios era aún un pequeño bebé indefenso, ¿recuerdan? Mateo 2:13, que dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amados, Herodes el Grande no pudo destruir la palabra encarnada de Dios. Recordemos también cómo quisieron encerrarla en una tumba, la palabra de Dios. Al día siguiente, dice la palabra de Dios, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id,
Asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, de nuevo, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pilato tampoco pudo retener la piedra delante de la tumba. Ningún poder político, rey o gobernador pudo detener a la palabra de Dios hecha carne. Jesús vino a cumplir el plan de Dios para salvar a su pueblo. Ni siquiera pudo Pilato impedir que fuera a la cruz. ¿Recuerda? Pilato también quiso que Jesús no fuera condenado. Aparentemente una buena obra, pero Dios había determinado que su palabra fuera una cruz, es decir, que su palabra encarnada, Cristo, fuera la cruz, y Pilato tampoco pudo detener esto, porque era el plan de Dios, que su palabra encarnada, Jesucristo, fuera a la cruz, y en esa cruz entonces cargara con nuestro pecado, el pecado de su pueblo, y en esa cruz también nos diera su justicia a nosotros, nos liberara de nuestros pecados, para que todo aquel que crea precisamente en ese sacrificio, que se arrepienta de sus pecados hoy, que crea en ese sacrificio de Cristo, pueda ser salvo de la ira futura de Dios. La mano de Dios hará que su palabra continúe predicándose. La mano de Dios es la que garantizará siempre que su palabra se siga exponiendo. Pero la mano de Dios también está para enjuiciar a aquellos que pretendan detenerla. ¿Por qué podemos estar seguros que ningún poder político podrá detener el avance del Evangelio? También porque la mano de Dios es la que destruye a los que intentan detener el avance del Evangelio. No solamente la mano de Dios es la que, respalda el avance del Evangelio, nos libera a hombres y mujeres para seguir predicando, sino que esa misma mano de Dios es la que va a destruir a todos aquellos que intenten detener el avance de su palabra. En el versículo de los versículos del 1 al 17, vimos a Pedro que estuvo a punto de ser entregado al pueblo para ser juzgado y condenado, como había sucedido con Jacobo. Dios intervino por medio de un ángel. Pedro fue liberado, reconoció la obra de Dios y la contó a la iglesia. Ahora vemos la otra cara de la moneda. Si en el primer punto tenemos a Pedro como el personaje principal, rescatado por un ángel, aquí ahora tenemos a Herodes como el centro de estos versículos. Lo primero que hace este Herodes muy enfurecido fue buscar a Pedro. Pero como ya este había salido de la ciudad y se había ido a otro lugar, no pudo encontrar a Pedro. Por esta razón va a interrogar a los guardias. Y como tampoco los guardias le pueden dar una respuesta lógica, ¿qué es lo que hace? Los manda a matar. Ahora, a partir de aquí, Lucas entonces nos coloca un fragmento que nos hace volar la cabeza. Tanto que consulté varios comentarios bíblicos, y lo único que hacen es relatar el pasaje. Nadie se moja aquí. Nadie se moja. Resulta que Herodes dice que estaba enojado con los de Tiro y Sidón. ¿Qué hacen de pronto esta gente aquí metida? Y por esta razón, algunos de estas ciudades habían buscado el favor de la persona más cercana a Herodes para que intercediera por ellos buscar la paz. ¿Por qué Tiro y Sidón buscaban la paz con Herodes? Rapidito. Resulta que esta gente dependía de Herodes. Esta gente dependía de Israel. De hecho, mucho del comercio de Tiro y Sidón, de estas dos ciudades que estaban al norte de Israel, era precisamente con Israel. Si Herodes les cortaba el agua y la luz, es como si ahora Venezuela le corte el agua y la luz a Cuba. Se quedan, mira, sin petróleo y ya. Las colas entonces de los carros las colas de los carros en Tiro y Sidón, no sé dónde iban a llegar. ¿Ok? Es esa la idea. Por eso ellos estaban preocupados. Pero ¿qué tiene esto que ver entonces aquí de pronto? Lucas también nos dice que un día señalado, Herodes se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo vestido de ropas reales. Aquí hay mucha tela por donde cortar también. El relato nos dice que el pueblo gritó: voz de Dios y no de hombre. Y al instante un ángel del Señor lo hirió a Herodes porque no le había dado gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos.
Es un pasaje complicadísimo si no lo ubicamos en su contexto. ¿Qué sucedió? El historiador Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, el historiador Flavio Josefo narra, refiriéndose a este hecho, que Herodes había venido a Cesarea, como dice el versículo 19, a celebrar un festival en honor del emperador Claudio. El festival consistía en unos juegos que se celebraban cada 5 años. Cuenta Josefo que el segundo día de los juegos, Herodes, temprano, antes de amanecer, ya con la arena, el estadio, ¿saben? La arena llena de gente, dice que Herodes sale temprano por la mañana vestido con unas ropas reales cosidas con hilos de plata. Y entonces cuando Herodes sale a la arena y el sol se levanta un poco y le da, dice que el reflejo de la luz hacía que Herodes brillara. Y muchos aduladores de Herodes que estaban en las gradas comenzaron a gritar: hasta ahora te habíamos respetado como un hombre, a partir de ahora eres un Dios para nosotros. Lucas solamente dice voz de Dios y no de hombre, y a veces pudiéramos pensar que era que el pueblo decía: tú no, una voz de Dios es la que queremos oír. Nada, el pueblo estaba perdido en este punto. La idea era que le estaban adorando como a un Dios. ¿Qué hizo Herodes? Herodes no negó. Herodes no dijo que eso era una herejía, por supuesto. Herodes se hinchó de orgullo y aceptó precisamente que le adoraran como a un Dios. Herodes no le dio la gloria a quien tenía que dársela, que era la gloria a Dios. Y por tanto, dice que un ángel de Dios vino. Interesante, un ángel de Dios. Un ángel de Dios, ¿recuerdan qué había hecho con Pedro? Este Pedro que lo que estaba haciendo era viviendo para Dios, viviendo para la gloria de Dios, porque vivir predicando el evangelio es vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el ángel? Rescató a Pedro de la muerte. Y ahora entonces otro ángel del Señor vino donde estaba Herodes, este mismo que quiso matar a Pedro, este que ahora se estaba robando la gloria para él, que quería la gloria para él. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que lo hirió. Y Herodes murió comido de gusanos. Es interesante cuando uno lee la historia que narra Flavio Josefo con la historia de Lucas, y es muy parecida. Casi que narra lo mismo, lo que Lucas lo narra con otras palabras. Amados hermanos, esto es típico en aquellos que están en eminencia y persiguen a la iglesia. En el fondo, el odio por la iglesia de Cristo es porque no quieren que nadie más reciba la gloria que ellos mismos anhelan. Pero Dios nuestro no comparte su gloria con nadie. Nosotros, sus hijos, fuimos creados precisamente para la alabanza de su gloria, como dice Pablo en su carta a los Efesios. Amados hermanos, la obra de Dios consiste en reunir a un pueblo alrededor de Cristo para vivir toda una eternidad glorificando el nombre de nuestro Dios. Herodes quiso la gloria para sí y no le dio la gloria a Dios. Un ángel del Señor lo hirió para finalmente morir comido de gusanos. Hermanos, nadie puede jugar a robarse la gloria de Dios. Puede ser un emperador, puede ser un rey, puede ser un presidente, puede ser un ministro, general, disculpen, comandante, lo que sea. Nadie puede jugar a robarse la gloria de Dios. El único digno de recibir la gloria es nuestro Señor. Y nosotros le glorificamos mientras buscamos a nuestros hermanos dentro de este mundo, para que juntos le glorifiquemos también. Antes de empezar el culto, estaban Mariela y Betty hablando. Y le decía, ¿ustedes se conocían? Y Mariela me dijo algo que nunca lo había escuchado. Dice, ya nosotros éramos hermanas antes de conocernos. Era realidad. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio, no sabemos si le estamos predicando a un hermano nuestro, pero que aún no hemos conocido. Recuerden que Dios tiene a sus hijos en este mundo y la tarea nuestra es ir a buscarlos. No sabes si predicando el evangelio ya le estás hablando a un hermano tuyo. El único digno de recibir la gloria es nuestro Señor. Y nosotros le glorificamos mientras buscamos a nuestros hermanos dentro de este mundo, para que juntos le glorifiquemos también. ¿Tendremos amenazas mientras predicamos el evangelio? Claro. ¿Tendremos persecución? Sí. ¿Algunos quedaremos en camino? También. Pero podemos estar con la plena confianza que Dios está al control. Y al final acabará con todos aquellos que quieran destruir a su pueblo para tomar la gloria para sí mismos. Concluimos. ¿Cómo termina nuestro pasaje? Leemos los versículos 24 y 25.
Y dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Saben? Estos versículos se pueden colocar después del 11:30. ¿Qué dice el 11:30? Vamos a leerlo rapidito. Capítulo 11, versículo 30 dice, vamos a leer desde el 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, esto es la iglesia de Antioquía que estaban haciendo, recuerden, conforme a lo que tenían los discípulos, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y ahora 24 y 25 nos dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, a donde los habían enviado a servir, llevando también consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre a Marcos. Pero Lucas, por alguna razón, quiso escribirnos esto que estamos hoy predicando, para que entendiéramos también que ni los personajes de más alto rango en este mundo pueden detener la obra de la iglesia, la obra del evangelio, porque no hay mayor gloria que la gloria de nuestro Dios, y no hay mayor privilegio que proclamar esa gloria a través del evangelio. A pesar de Herodes, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. A pesar de Mao Zedong y sus 37 años de persecución, la palabra de Dios crece y se multiplica hoy en China. A pesar de la dinastía Qing, la palabra de Dios crece y se multiplica en Corea del Norte. A pesar de los chavistas, la palabra de Dios crece y se multiplica en Venezuela. A pesar del gobierno castrista, la palabra de Dios crece y se multiplica en Cuba. A pesar de que quisieron exterminarnos, apresando a muchísimos pastores, ellos pensaban que cogiendo preso a muchos pastores, la iglesia se iba a dispersar. Pero lo que no sabían era que Dios está en este asunto, porque este es su negocio, este es su reino, no el nuestro. Y cuando Dios está en el asunto, nada ni nadie puede detener lo que Dios quiere hacer. Ánimo, hermanos, ánimo. Y yo creo que este pasaje es lo que nos está llenando de ánimo. Lucas nos está animando a seguir predicando su palabra. Aunque tengamos en contra los gobiernos de este mundo, aunque surjan leyes que lo impidan, aunque nos quieran criminalizar, porque ¿saben qué? Ya de hecho está sucediendo. ¿Cuántas leyes con toda esta historia de los trans y de no sé cuántas cosas, que son además seres humanos también que necesitan el evangelio? Pero ¿cuántas leyes? Llegará el momento en que decir que ser homosexual es pecado. Llegará el momento en que decir esto puede ser criminalizado. De hecho, en muchos países ya casi que es criminalizado. Pero aunque todas estas cosas pasen, aunque nos criminalicen en un momento determinado, nada va a poder detener el avance del evangelio. Lucas nos está enseñando hoy que ningún poder político, por poderoso que sea, podrá impedir el avance del evangelio. Ánimo, iglesia. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos llenas de ánimo, aún sabiendo que en el peor de los casos, Señor, podemos tener en contra a los máximos poderes políticos. Pero gracias porque es tu palabra, es tu evangelio, es tu obra, es tu reino, Señor. Y tú nos muestras en tu palabra que nada ni nadie lo podrá detener. Tú nos muestras en tu palabra, Señor, que tu evangelio, tu reino seguirá hacia adelante.